justamente Manuel Ottolenghi estuvo ayer en Señales, en conversación telefónica con el programa Señales de NPI y dio algunos elementos nuevos. Dijo que familiares de la titular de CEPRELAB y de un ministro de la Corte están vinculados con bancos privados que aparecen justamente en el esquema montado por lo que se llamó la mega evasión de divisas y que supuestamente tendría vínculo con el financiamiento de grupos fundamentalistas. Pero ya está nuestra compañera Fátima para contarnos detalles de estas revelaciones que hacían en el programa Este Hombre. Fátima. Sí, muchas gracias, Luis. Y si bien las autoridades de nuestro país dicen que no existen pruebas suficientes como para demostrar que no se investiga los casos de lavado de dinero cuyo esquema principal está en Ciudad del Este, él asegura de que está realizando un informe bastante extenso sobre nuestro país y dice que existe un conflicto de intereses, motivo por el cual nunca llega hasta juicio oral y público un caso de lavado de dinero. Porque cabe resaltar que Manuel Ottolenghi, que es experto en informes sobre financiación del terrorismo y lavado de dinero, decía que todo este dinero que se recauda de la ilegalidad, por sobre todo producto del narcotráfico, va directamente a financiar los grupos terroristas como el Hezbollah y que Paraguay no muestra, alguna respuesta positiva como para poder llegar hasta último término. ¿Y por qué? Porque existe un conflicto y a continuación presten atención a la nota porque da detalles acerca del por qué Paraguay no muestra voluntad para investigar estos hechos. ¿Cómo se puede garantizar un trabajo transparente de esta agencia, la CEPRELAB, cuando la titular de la CEPRELAB está casada con un miembro titular de un banco paraguayo? Le doy un otro ejemplo. ¿Cómo se puede garantizar que la Corte Suprema de Paraguay dé el apoyo necesario al proceso judicial contra bancos cuando uno de sus ministros tiene un interés económico en un otro banco? Se puede hipotizar una situación donde uno dice al otro: si yo te protejo el tuyo, tú no me tocas al mío. Bueno, es muy grave lo que contaba Ottolenghi y corresponde que el Ministerio Público que está investigando el caso, recuerde, Fátima, obviamente, explique, ¿verdad?, cuál es la vinculación realmente, porque si efectivamente hay ahí una colisión de intereses, deberían apartarse de la investigación tanto la titular de CEPRELAB como obviamente este ministro de la Corte. Entiendo que se refería a Antonio Fretes, cuyo hijo estaría vinculado con algún banco. Sí, exactamente, Luis. Y también cabe resaltar que la Fiscalía está realizando una investigación y entre las pruebas que recolectaron existen cheques, ¿verdad?, de un determinado banco. Y justamente en ese banco que está sospechado de lavar dinero, porque recordemos que el lavado de dinero no es que en maletines cruza la frontera el dinero, sino que tiene que pasar por un banco y un banco paraguayo para ir al exterior. Decía que su esposo era directivo de este banco cuyos cheques están en la carpeta fiscal investigados, igual que el ministro de la Corte Suprema de Justicia también decía Ottolenghi que su hijo está como directivo de un banco que está sospechado de lavado de dinero. Decía, bueno, no puede haber parcialidad o imparcialidad para investigar los casos de lavado de dinero. Pero también conversamos con la titular de CEPRELAB, María Epifanía González, quien nos dijo que la CEPRELAB no es un órgano investigativo, sino que dicta normas y que es la superintendencia de bancos la que se encarga de investigar estos hechos y que ellos solamente reciben denuncias cuando hay algún caso sospechoso de irregularidad en los bancos. Así que vamos a escuchar lo que decía la titular de CEPRELAB al respecto. De que podría haber conflicto de intereses, porque mi esposo está en un banco y yo estoy en la CEPRELAB, pero mi esposo no es el dueño del banco. O sea, yo no tendría, o sea, no veo el conflicto de interés. Pero de hecho yo no superviso a los bancos. Nosotros solamente supervisamos a aquellas instituciones que no tienen supervisores naturales, porque eso es lo que dice la ley. Los bancos
tienen su propia institución que lo supervisa, que es la Superintendencia de Bancos. Bueno, en realidad no es tan así, porque si hay una denuncia que afecta a un banco o una irregularidad, se denuncia una irregularidad, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero investiga esa irregularidad, ese movimiento de cuenta. Si el movimiento de cuenta se hizo a través del banco en el donde está trabajando su marido, hay un conflicto de intereses, por supuesto que sí. Y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, una vez que ha hecho ese seguimiento, es el que necesariamente tiene que remitir eso al Ministerio Público, Fátima. O sea, sí hay un conflicto de interés, o eventualmente puede haber un conflicto de intereses. Sí, un buen ejemplo, Luis, porque si este caso llega a manos de la CEPRELAD, es decir, el banco donde se desempeña como directivo su marido, ella debe decidir, bueno, envío a la fiscalía o cajoneo en mi despacho. Ahí está el conflicto, como decís, Luis, es bastante claro el ejemplo. Gracias, Fátima.